Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Inventario.pro, el espacio donde hablamos con los mejores profesionales y las empresas más relevantes del sector automoción. Aquí tratamos temas clave que están impactando a la industria del motor. Innovación digital, nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y mucho más. Preparad los motores, porque hoy entrevistamos a Carlos Blanco, el CEO de Cochescom. Una conversación de mucho interés sobre el estado del sector automoción y el rol de los portales del motor. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Hoy volvemos a entrevistar a portales del motor de España. Siempre están en boga, pero nunca lo habían estado tanto. Nos acompaña el CEO de Cochescom, Carlos Blanco. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al podcast. Hola, Edu. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con vosotros aquí hoy. Gracias por participar, gracias por venir y desde luego súper interesante seguro todo lo que nos vais a explicar. Repasemos un poco la situación actual de Cochescom en lo que es el panorama del mercado español. Si quieres, preséntate, si quieres tú primero para quien no te conozca. Yo creo que tienes una trayectoria profesional que es muy interesante de conocer. En las otras veces que hemos podido charlar tú y yo, tanto en lo que son eventos más puestos como en momentos más relajados, a mí me ha parecido que tenías muchísimo que explicar sobre tu trayectoria profesional y luego en qué situación está ahora Cochescom, cómo funciona, qué estructura tenéis. Y luego ya empiezo, que tengo muchísimas preguntas. Muy bien. Oye, pues bueno, yo soy Carlos Blanco, llegué a Cochescom hace un año, el 1 de enero concretamente del año 2025, y llevo desempeñando este rol y esta responsabilidad sobre el proyecto pues estos 14 meses. Previamente a mi llegada a Cochescom sí que estaba en Santander Consumer Finance como director de operaciones de la parte de movilidad, Santander Consumer Mobility Services. Ahí desplegamos con el servicio de Wabi de suscripción o el servicio de Unity SaaS aquí en España y en otros cuantos países en Europa, ¿vale? Y previamente a eso también había estado en la joint venture de Repsol y de Kia, Webull, unos cuantos años como director general de Webull. También en la etapa anterior había sido como el responsable comercial de ingresos y marketing y comunicación de eMove, lo que ahora es Free2Move, para España y para Portugal. Y antes, en mi etapa anterior, también como consultor digital. Y ahí fue donde toqué por primera vez el sector de automoción con Toyota desde el año 2010 para empezar a poner en marcha temas innovadores, todo lo que tenía que ver en la... Tienes muchísimos años de experiencia en digital, sobre todo en los proyectos más variopintos, que siempre que me has comentado, siempre me ha parecido que cada proyecto que decías era tan interesante como el anterior donde habías trabajado. O sea que esa parte de ahí se nota que, aparte cuando hablamos de automoción, es relativamente fácil encontrar a gente que la toca o sea, no es fácil encontrar gente que la toca, pero es fácil cuando alguien la toca ver que hay unos conceptos ahí y un lenguaje común y una visión del sector que se puede compartir. ¿Qué tal Cochescom? Siempre en todos los puntos de contacto con auto, Edu, Sí. me ha tocado desde un punto de vista de challenge, es decir, la parte digital inicial. A ver, si quieres repasamos. El de Free2Move no me acuerdo muy bien cómo se encaró, pero Free2Move, que era un proyecto que todavía está... El lanzamiento oficialmente de eMove, de aquella era PSA, una joint venture con el parking. Después Stellantis la adquirió al 100%. Vale. Y lanzamos en Madrid en año 2016. Fuimos la segunda marca después de Car2Go de lanzar los vehículos con un tema diferenciador. Lanzamos vehículos de 4 plazas con un onboarding totalmente digital. No sé si se acuerdan muchos de los que escuchéis que Car2Go tenías que ir a homologar tus permisos de manera offline. Y de aquella fue tremendo. Captamos 100.000 clientes en 100 días. Yo me acuerdo las notas de prensa de que estaba en boga mucho el car sharing. O sea, empiezas con, bueno, aparte de consultoría digital y todo, el primer proyecto car sharing, el Webull con Repsol y Kia. Ahí ya como director general di el siguiente paso y ahí estuve otros 3 años.
¿Y Webull qué hacía? ¿O qué Webull, hace? car sharing igual, Madrid, Otro proyecto de dos sharing, coches vale. con otra propuesta de valor, se me presenta la oportunidad y asumir crecimiento profesional y digo, coño, pues hay que ir para adelante. Muy bien. Y fantástico. Y ahí después de 3 años y 6 años en el sector del car sharing, llama a la puerta también Santander Consumer Bank. Vale. Oye, necesitamos una dirección de operación para orquestar el lanzamiento de que es Wabi, que era suscripción muy flexible, ¿vale? En España y en Alemania. Y esa tecnología, también licenciarla como Unity, como la marca de Unity, a operadores que querían lanzar sus sistemas de suscripción. Stellantis la licenciamos y lanzó en Francia, Italia, Vale. España. En Nordics también lanzamos, Portugal. Muy interesante, ¿no? Entonces todo el desarrollo y toda la tecnología no solamente estaba con marca Wabi, que era propia vuestra, sino que licenciabais la Correcto, plataforma. Ah, qué bueno. Muy total. bien. Bueno, Perspectiva. Y y llega el 2024, finales de 2024, y no me dejan parar y me dicen, Carlos, ahora necesitamos que te unas a este proyecto para impulsarlo y encajarlo definitivamente en lo que es la organización de Santander Consumer Bank. entendido. Coches.com es el portal cuando nosotros, a veces incluso los propios clientes, ¿no? Y hacen los concesionarios, los compraventas hacen los cuatro, el póker, pero vamos a decir que lo agrupan, ¿no? Hacen suma de Autoscout, Autocasión, Cochesnet, al cual va Mil Anuncios, Wallapop Motor, y el cuarto en liza siempre es Coches.com. ¿Qué tal está Coches.com ahora? ¿Cómo estáis funcionando? Y me permitirás que te haga unas cuantas preguntas del contexto de principios del 2026, que tranquilo no es. Absolutamente, y estamos, pues ya te digo, ha habido noticias, hay ruido, el sector está candente, yo creo que es un territorio de oportunidad, sin duda, para los retadores de los líderes. Nosotros en VO, o sea, nosotros, fíjate, Edu, que trabajamos muy bien los 3 verticales, éramos los primeros que trabajamos muy bien vehículo nuevo, vehículo Sí. usado y renting. ¿Vale? Los competidores... Originalmente, la parte fuerte hace muchos años, cuando empezó todo, era la capacidad de generar leads de VN, Correcto, que era correcto. un hueco que consiguió ya en la época, me acuerdo de Arrola, pero hace muchos De años. aquí, Sí, correcto. sí, que tenía súper bien trabajado el desarrollo del VN, muy bien, Ahí y no generaba hemos... leads a cascoporro, yo me acuerdo. Correcto, y es una oportunidad. Han llegado competidores nuevos desde Ujú. hace algunos años. Pero si nos valoramos por el peso que tienen los 3 verticales, quizá es una ventaja y a la vez un inconveniente por el tema Ya, de foco, ¿vale? Pero sí que es verdad que es retador impulsarlos los 3. Y en este momento es en el que estamos. ¿Cómo hemos empezado este año 2026? Lo hemos empezado realmente bien. Después de la sacudida que nos pegó Google, el algoritmo, el posicionamiento, yo creo que fue en junio del 2025 y que nos afectó a todos, a todos los sí. portales. Vimos como esa parte de intencionalidad, el cambio de movera de Google, pues es Vox Populi, que nos penalizó a todos. Y tuvimos Carlos, un descenso. repasemos esos días duros. Lo que hace Google en aquel momento, Sí, ¿qué factor fue el que provocó esa caída del orgánico, del tráfico orgánico que os llegaba a los portales? ¿Que es en el momento en que ellos cambiaron el número de resultados de búsqueda, cuando introducen arriba de todo las respuestas o las piezas de IA? ¿Qué momento es ese? ¿O dónde tenéis detectado que fuese? ¿O simplemente un puro cambio de algoritmo? yo creo que hay una mezcla de varios temas, porque en ese punto de la IA, cuando lo meten arriba al todo y aparece a la Ujú. izquierda, claro, es un cambio de paradigma total. Y el algoritmo, la actualización que lanzaron con Movera, también nos impactó. Cambiaba nuestra estrategia, que iba mucho por keywords, no long tail, sino con un tema de, oye, las principales keywords, cómo estamos posicionados, y teníamos muchas páginas muy bien posicionadas, pues vemos cómo nosotros, los competidores, hacemos de repente, oye, ¡buah!, empezamos a caer para abajo. Tenemos medidas la competencia también. Nuestra competencia, a veces competimos también con los que son nuestros clientes en posicionamiento. Es verdad que en posicionamiento orgánico, en Ujú. pagado, pues es reglas de la casa, decir, oye, pues si tenemos un cliente grande en compraventa, no vamos a pujar por las keywords y sus palabras claves, pujaremos por el vehículo. Pero ellos salieron bastante beneficiados, lo tenemos todo medido. Y eso, pues fue un momento de incertidumbre, agosto, septiembre, cuando vemos, decimos, oye,
esto no se recupera de la noche a la mañana. Y hay que, parte de nuestro tráfico, sobre todo en algunos verticales, como el de VN, es generamos mucho contenido editorial y es donde llega gran parte del tráfico orgánico, llega a VN. El VO, el vertical de VO, es más de presión publicitaria. Tenemos que meter inversión para conseguir ese tráfico. Pero donde vemos la caída y donde nos impacta a nosotros mucho es en VN. Y el VN es un portal que nosotros siempre llamamos que impacta directamente en el tráfico de toda la página. Si nosotros tenemos, en términos orgánicos, una visita a VN, lo tenemos de tal manera parametrizado toda nuestra página, nuestra arquitectura, que puede llegar a un vehículo de VN, si no lo quieres, lo tienes en stock y si no, de segunda mano, de vehículo usado. Y esto nos impactó como una línea clave. Es verdad que llega enero y te pongo algunos datos sobre la mesa. Hemos crecido un 17% de leads en VN, un 18% en renting, en VO nos hemos ido a mejores crecimientos y ya por fin la sangría que se empezó a cortar ahí en noviembre, estamos viendo diciembre, enero, febrero vamos bien. Sí. Es una cuestión de que nuestras capacidades, o sea, un terremoto nos agitó a todos y se tarda. Yo creo que hablé contigo a finales del 25 en algún evento, no sé si coincidimos, creo que fue en Expo Gambam y todo, y estuvimos, hablamos muy rápido de varias cosas, pues son momentos de mucha gente, muy caóticos. Pero yo me acuerdo que habíamos comentado lo duro que fue para vosotros el remontar la situación. La situación ahora de Coches.com, por ejemplo, cuando Inventario Pro habla con los clientes que tenemos comunes y estamos hablando con ellos, hay como un cierto cambio de tendencia o una percepción incluso de la calidad de los leads en la parte de VO de Coches.com en volumen y calidad, que estáis empezando realmente a conseguir que ellos vendan coches directamente atribuibles a Coches.com. El problema que tenemos, o en el sector en general, no solo vosotros, sino todos, es que hay una necesidad de saber, bueno, yo este dinero que he puesto en este portal, A, B o C o en Google, de quién es la venta, ¿no? Y la atribución es el típico lío que, bueno, pues que no es tan evidente de solucionar. No es tan tienes que coger un criterio, ¿no? Entonces, muchas veces el portal mayor se lleva la atribución porque es por donde primero vino, aunque luego venga un lead de refuerzo, un segundo. Fíjate, pero es verdad que últimamente sí que tenéis más voces positivas de, hostia, Coches.com está tirando, y yo creo que también es importante cuadrar eso con tu percepción o tus números que tengáis. Efectivamente, y ahí hay dos puntos. Cuando yo veo me siento con los clientes, vamos, eso es algo que ha cambiado totalmente la compañía. Yo creo que Coches.com está muy orientada hacia adentro. Quiero que todo el equipo esté focalizado en cliente, que escuchemos al cliente, trabajamos mucho con ellos. Yo personalmente esta semana he tenido más de 6-7 reuniones claves con clientes. Y si algo que me tengo que poner la gorra es del coste de adquisición de cliente a través de Coches.com, tanto en VO como en VN, como en renting. Y eso es lo que para mí es la métrica fundamental. Ni las visitas, ni los leads, ni nada. Tiene que ser eso. Y hago mucho hincapié en esto, Edu, porque evidentemente cuál es la forma correcta o no correcta o de medir o otras alternativas. No digo que haya una y sea esto negro y blanco. Hay una escala de grises potentes. Pero soy partidario de empezar a valorar y hacer el business case de cómo tienes que hacer la atribución de ese lead, ¿vale? ¿Y cuál es tu punto de vista? Porque en e-commerce hay como 6 o 8 modelos distintos. Claro. Pues yo te lo comento. ¿Tu punto de vista cuál es? Y hagamos ese debate. Evidentemente, mi punto de vista tiene que ver con que, oye, si el primer lead que te llega a un compra-venta grande de España o pequeñito no está bien gestionado, el cliente sigue haciendo leads, ¿vale? Y desde el punto de vista del último lead, oye, ¿por qué sigue ese cliente haciendo leads? Con todo lo que tenemos ahora de los compromisos de contacto el primer minuto, que están automatizados y demás, ese cliente está impactado desde el portal, ¿vale? Entonces, ¿por qué sigue haciendo ese cliente leads? ¿Ha encontrado otro precio, otras condiciones, otra credibilidad en el mercado? ¿Por qué no se empieza a contar también el último lead? Pero yo, si me pongo igual que te digo antes, la gorra del cliente, te diría que no sé si tiene que ser el primero o el último. Si yo me pongo lo que te digo, en el contexto del director de marketing de uno de nuestros clientes, debería ser el más barato. O sea, si hay duplicidad,
¿sabes? Y un lead te sale en un portal 38 y en otro 20 euros, el coste del lead, tú tienes que hacer los cálculos si cuántos de esos leads están duplicados. Si dejas de tener una inversión en el portal que Va, más caro te sale, eso, por los cientos de leads, por el tiempo de sí. por los días, por las semanas, por los años, deberías tener unas eficiencias en costes identificadas que puedas ejecutar y decir, oye, ya no es el primer lead o es el del medio o es el último. Asegúrate que esa duplicidad de los leads me asegura la venta y después asegúrame que esa venta es lo más barata posible, con ese coste de adquisición. A discusión, punto de vista para abrir mente y poder hacer el business case, yo los A tengo hechos. ver, cuando te vas a ver a estos clientes que visitas regularmente, como dices, cada semana, lo cual es lo mejor que hay, que es ir a hablar con ellos y que te digan cuál es su criterio, porque casi todos en la industria hacen el El primero que primer. viene, Pero porque primero que estás... viene, y eso primero es que le atribuyo. qué difícil misión cambiar eso, Edu. Pero es Pero verdad, porque pero su espera, sistema, porque hay que cambiarlo. O sea, su estructura, ¿no? Porque yo ya, digo que hay una oportunidad en base a mis asunciones en los casos de negocio que hago, que puede ser que si de coches con te vienen 100 leads y de otro portal te llegan 200, pero los 100 míos, por así decirlo, tú imagínate que están duplicados con el primero, pero los del primero te cuestan 45 euros y los míos te cuestan 20, ¿qué pasa con esa duplicidad? ¿Por qué no haces ese piloto? Es decir, no se los atribuyo al primero, se los atribuyo al segundo y me voy a ahorrar por esos 100 leads, por ese diferencial de 20 euros, pues imagínate la cifra, eso multiplicado por todas las semanas, por todos los meses, ¿cuánto es el caso que te sale a final de año? pero eso no se puede probar de una manera cómoda. Perdón. No se puede probar de una manera cómoda porque implica cancelar el contrato del portal principal. Y entonces, el problema de volumen de leads es el problema que tienes justo después. Porque tú sí o sí necesitas un volumen de leads suficiente para cubrir las ventas objetivo del mes. Correcto. Que a veces no lo garantizas ni siquiera con el primer portal y por eso haces otras contrataciones y eso es más difícil de contrastar. O sea, yo entiendo lo que dices y de cierta manera pues tiene un cierto sentido. Yo pensaba que me hablarías de criterios de reparto pero ¿tienes una idea de cuántos leads salen por dos vías? O sea, cuántos intereses de persona y coche tienen más de un lead? ¿Me explico o Sí, no? o sea, aquí la gran diferencia, Edu, es un usuario cuántos leads te puede dejar, Del ¿sabes? mismo coche, ¿eh? O sea, nosotros intentamos cuadrar los O de conceptos y diferentes coches. Y es, no, ahí intentamos ser muy estrictos con nosotros sí tenemos que tener una definición que a alguien no le gustará, pero es la única manera, es como decir, ¿qué es un lead? Intentamos que se empareje individuo y coche. claro, es que esa es otra. Entonces, si te pregunta por el portal A, B y C, el mismo individuo, el mismo coche, hay mucha gente, y hablas con ellos y lo tienen en el CRM, que lo que hacen es como fusionar el interés de una persona en un coche. Correcto. Y dice, vale, y me ha venido por tres vías. Y ese Pero es el tú no problema que yo sabes, creo que hay. Edu, que cada casa lo mide el lead de una manera, Ya, ya. una estructura, unos sistemas, estandarizar eso y cambiarlo relativamente complejo. Sí, Afectas a la línea de flotación de atribución de un departamento de marketing que lleva años haciendo eso y que cada vez está más profesionalizado. O sea ya. que ese es el punto. Y cómo desde la posición de Coches.com lucháis por hacer entender que vale la pena también tener Coches.com en combinación con otros orígenes de leads, porque ese es el mayor problema que hay, porque ahora ya se ha roto un poco, ¿eh? Después de los cambios de precio, sobre todo de Coches.net de final del año pasado y de principios de este año, hay como una apertura a tener como varios canales estables de generación de leads. Y entonces, pues oye, también los CRMs ayudan mucho porque es más fácil gestionarlo y homogeneizarlo. Vosotros ahí, cuando hacéis este trabajo y esta didáctica, ¿qué argumentos tenéis con los clientes? Porque en principio ellos es como decir, oye, yo ya tengo los otros portales, ahora viene Coches.com que me puede resultar muy interesante. ¿Qué les decís para convencerlos y cómo es que se convencen y luego se quedan y repiten?
Correcto, porque hay un criterio fundamental, Edu, y es cuando los clientes únicamente son nuestros, la calidad es mucho mayor que la de los otros portales, ¿vale? Y Vale. eso nos lo dice el sector. Esa apuesta, si empezamos a eliminar la duplicidad y salen de los otros portales y prueban con Coches.com y a ver cuál es el decalaje que hay entre los leads que dejaban de recibir de los otros con los que recibimos de los nuestros, Los únicos que no son repetidos vuestros tienen calidad de conversión. tienen calidad, así nos lo trasladan con todos los grupos que estamos hablando. Eso Es verdad que somos más de nicho, hay portales que reciben muchos leads y cuánto es el volumen de leads que necesitas para hacer una venta y eso es un criterio, el ratio de atribución de esa venta, ¿vale? Si necesitas 30 leads para hacer una venta, contrato que necesitas esos 8 o 9, pues estás en claramente una ventaja competitiva y después si eres más eficiente en términos de precios, también llega el tema de las duplicidades, lo que estamos hablando del modelo de atribución. Vale. Bueno, nuestra propuesta de valor sigue siendo no tanto volumen, sino calidad, ¿vale? En volumen es muy difícil competir a día de hoy, lo están haciendo realmente bien, hay campañas súper potentes, llevan años posicionados. Una propuesta de valor de Coches.com es que damos servicio de todos los verticales cuando llegamos a uno de nuestros clientes. Le damos la solución de vehículo usado, vehículo nuevo, si tienes stock te hacemos la parte del stock, si quieres introducirte en el mundo del renting, cada vez nos están llegando más oportunidades de clientes pequeñitos para introducirse en el mundo del renting, no solo de la perspectiva de adquisición de leads, sino también como broker y eso nos hace diferenciales. Vale. Y cómo tratamos el VN versus nuestros competidores con una atención personalizada con personas que están gestionando cada uno de los leads. Eso también nos hace muy diferenciales a la hora de la cualificación del lead y la gestión de la venta. O sea, muy bien. Todo el movimiento desde luego los portales cambian de un año para otro y van haciendo posiciones y es una partida divertida no de ajedrez o de juegos de mesa porque hay como varias partes influyéndose entre ellos. Y la aparición de Google ofreciendo, sobre todo Google, porque al final Meta, TikTok han lanzado productos de catálogo, de enviar el feed. De hecho, a nosotros, por ejemplo, el inventario, pero nos lo piden bastante. Claro. Porque tiene un cierto rendimiento, está bien, y entonces nosotros cuando hemos visto un poco qué tal les funciona, los números pues empiezan a ser interesantes de coste por coche vendido. Pero es como otro tipo de player que aparece en medio al lado de los portales. Luego están los proyectos propios de los clientes con sus webs y el tráfico que le inyectan ahí dentro. Y todo esto, ¿a vosotros lo usáis a favor o no? Es decir, ¿podéis usar a favor vuestro no solo la indexación orgánica de Google, sino otras soluciones que ofrece Google para poderos poner ahí dentro de la captura de compradores de coches? Como vemos que sucede, por ejemplo, en Google Vehicle Ads y que vemos que no todos son players, que son compraventas o grupos, sino que también de vez en cuando aparecen los portales. Total, ese formato, Edu, creo que nosotros y nuestro equipo de marketing y las capacidades que tenemos, estamos en la obligación de explorarlo y explotarlo. También competimos en los formatos de Google. Nosotros, mira, Coches.com, no sé si lo sabéis, desarrollamos toda la tecnología desde aquí, desde Madrid, desde España, y nuestra tecnología es usada en otros portales del Santander Consumer Bank, en Alemania con Autobörse y en Portugal con Carmine. Todo esto de Google Vehicle Ads llegó antes a Alemania que a España. Bueno, unos meses, pero no mucho antes. No mucho antes. Bueno, cuando, ¿te acuerdas? Estuvimos en sí, me acuerdo. Les dejaron entrar a los portales, como han hecho en Estados Unidos y tal, y se anuncian al lado. Las métricas. Y evidentemente, pues esto, o sea, que no es nuevo, que si estás en retail, esto ya estaba apareciendo antes y veías que ese formato, con esa visibilidad arriba, con ese término de usabilidad tanto en desktop como en mobile, ahora casi todo es mobile, te hacía ser mucho más eficiente en términos del CTA, el CTR era buenísimo, el coste por lead también, pero 20-30% mejor. Entonces, dices, estábamos preparados para poder hacer eso. Y evidentemente es uno de los formatos que estamos explotando a día de hoy. Sin ese formato no se entienden las eficiencias que pueden llegar en el futuro. Estamos en competencia también.
Claro. hablamos antes. ¿Qué prevéis que, vamos a decir, cuando supongo que vas cerrando las semanas, los meses en tu posición de CEO de Coches.com, las 3 cosas más importantes en las que te tienes que focalizar a nivel de negocio de Coches.com? Cuando dices, no, yo tengo que conseguir sobre todo estas 3 cosas, ¿no? Que es un poco una manera de... Hay quien dice que solo con una ya tiras millas, pero me gusta preguntar por 3. Cuando todo lo que os está pasando a los portales, todo lo que estáis desarrollando y creciendo en Coches.com, las 3 cosas más importantes que queréis hacer en 2026 para seguir mejorando y creciendo. Creo que solo hay una línea de mejora y crecimiento y es escuchar más a nuestros partners, a nuestros clientes. Ellos nos dicen las soluciones que tenemos que implantar en el mercado para ser todavía de mayor utilidad. Y esto, aunque parezca que está muy manido y demás, no creo que haya sido tanto en los marketplaces y quizá hayan pecado de una unidireccionalidad, de marcar pautas, de marcar pricing y de tener eso. Escuchando a los clientes, mi pipeline de desarrollo de tecnología tiene que estar compuesto en un 60% de peticiones de clientes. No me vale de nuestra experiencia. No, quiero que mi equipo de tecnología tenga esto. Esto nos va a ayudar a innovar. Eso nos ha hecho, por ejemplo, poner y ser los más rápidos en el mercado a la hora de lanzar integraciones como es la de WhatsApp en VO, ¿vale? Ahora podemos poner en contacto el canal de WhatsApp y dirigir directamente al WhatsApp de nuestro partner y considerarlo como lead. La preferencia del usuario, o sea, podemos evaluar ahí, siempre hay un tema con esto del WhatsApp, ¿no? Es decir, cómo está el cliente preparado para hacer una atribución a través del WhatsApp como lead, en competencia con el formulario o en competencia con la llamada. Es el primero. Cuando estás, nosotros somos tu partner. Lo hemos implementado por peticiones expresas de nuestros clientes, ¿vale? Yo te diría que esa es la primera línea con el ejemplo. La segunda es el tema de la IA y el tema de que lo vamos a mezclar con WhatsApp también, ¿vale? Es parte del caso de uso que estamos explorando a día de hoy en todos los verticales, ¿vale? Y lo tenemos que implementar, ser más eficientes, cualificar mucho mejor al cliente y esto van a llegar novedades en este año 2020. Muy interesante, muy interesante. Y la tercera, que no es menos importante y lo que nos hace diferentes en el mercado, nosotros pertenecemos al 100% a Santander Consumer Bank, ¿vale? Que pasará a denominarse Open Bank en los próximos meses y hay unas sinergias que nadie tiene en el mercado y con las posibilidades de pertenecer a esta gran organización, ¿no? Y compartimos los mismos clientes. Al final, Santander Consumer Bank es la mayor financiera de Europa y nosotros tenemos esta parte de entroncamos con clientes que tiene en nuestra matriz, en todos los verticales, en vehículo nuevo, vehículo usado, rental. Esto que yo creo que es una oportunidad de seguir trabajando mucho más cerca de los partners que tienen ellos, integrando equipos, hay eficiencias en marketing y eso nos va a hacer diferenciales en un futuro. Si tú perteneces a un fondo de inversión, esas sinergias no las vas a tener. Nosotros tenemos esas líneas directas de comunicación, llegadas muy potentes a los clientes que son auténticamente claves para nosotros y tenemos esa escala global, te diría no solo española, sino a nivel internacional. Muy interesante, las 3 prioridades y cómo las encaráis. Está, sobre todo la primera es, yo creo que en general los portales sí que escuchan y tal. Otra cosa es qué directrices puedes seguir y qué margen de maniobra tienes. Pero, por ejemplo, lo que has explicado es súper interesante de ver que varios clientes te digan lo mismo y que por ahí puedes ofrecer algo diferencial, que sobre todo lo que haces que les demuestras que tú sí que les traes compradores. Algunos clientes me he llevado al equipo de tecnología, parte del equipo de tecnología, parte de producto, a hablar con ellos. Sí. Para que te hagas una idea. Es muy bueno, en general, que gente que... O sea, metes a un responsable de proyectos o traes a una persona del equipo de soporte o traes a una persona del equipo técnico y cambia completamente la película después. Correcto. Para que te hagas una idea, Edu... No solamente es el equipo comercial que tiene que hablar con los clientes. Es que muchas veces
en coches y a lo mejor esto puede ser utilidad, pero para construir el plan de sistemas, el plan de data, el plan de marketing, el plan de contenido, y me falta uno. Eran 5. Plan de data. Bueno, son 5. Pero lo que hice, en vez de irnos a una casa rural a pensar, en vez de hacerlo en la oficina o irnos a cualquier lado, estuvimos un día, seleccioné 3 clientes, partners nuestros, ¿vale? De 3 proyectos interesantes que sabía que teníamos confianza como para decirnos, oye, esto es lo que tenéis que hacer. Uno de un VN, otro de VO, otro de renting, y pasamos un día entero en sus oficinas, el equipo de dirección y los principales managers. Una sala reservada para nosotros, en los cuales hacíamos esas dinámicas. No se habían hecho antes, pero que llegue realmente... El equipo estaba motivado y contento, supongo, cuando les explican cosas los clientes. Bueno, para mí ha sido siempre lo más interesante. Pero como estas dinámicas, que o sea, no me las invento yo, las he leído de aplicación de otras empresas, pero creo que es el momento... En vez de hacer tanto retiro, haces interacción con... Interacción con el cliente. Ese es el resumen de esa dinámica. Es decir, acciones concretas que vea y caiga en cascada a todo el equipo, que hagamos mucho caso al cliente, que es el que sabe muchas de las necesidades que hay en el mercado. O sea, nosotros podemos... yo siempre digo, esto va de cómo se innova en este sector. Tienes tres puntos, ¿no? Uno es decir, oye, con datos, fabuloso. Si tuviera todos los datos, va a poder tomar decisiones en función del dato. Bueno, pues ahí determinaríamos lo que es el plan de sistemas. Punto número 2, con un tema de visión y experiencia. Es decir, ya lo he hecho en el pasado, esto funciona y me va bien. O número 3, un benchmarking, a ver qué está haciendo la competencia. ¿Vale? Pues hay que tener claro que esto se sustenta siempre con la parte de una base sólida de escucha al cliente, ¿vale? Muy interesante. Muy bien, muy bien. ¿Estás preocupado o ilusionado por la irrupción de la IA? Es la mayor oportunidad que tenemos en años, Edu. Y además te digo una cosa, las capacidades que tenemos nosotros como organización, como grupo y demás, todas están orientadas a tener esta parte de IA. Se acaba de incorporar el nuevo CTO a la compañía con un background muy importante en IA, ¿vale? Y eso es principal, con unos casos de uso concretos, con impacto en negocio, con impacto en eficiencias, con impacto en cuenta de resultados. Y no puedo estar con más ganas de empezar desde ya a implementar todo este punto. Vamos, es que leía recientemente el tema de que todo tiene un porto de sensacionalismo, ¿vale? Pero que en Spotify ya no se pica código. Salió esta semana, me parece. Y tú, fíjate, los ingenieros, full stack, los back, los front, no picando código, sino decir qué es lo que tienen que hacer, cómo cambia el mindset de esos equipos para aportar un valor esencial y llevan desarrolladas, decían el número, unas cuantas funcionalidades ya, llevadas al mercado a una velocidad absolutamente impresionante. Esa escala me cuesta creer que la tengan partners que a día de hoy no tienen esos equipos de tecnología implementados. Yo creo que eso, no es que no lo vea, no sea optimista, es que creo que somos responsables también de poder llevarla al mercado. Esos casos de uso. Sobre todo con un volumen, sabes que los grandes la tienen, evidentemente, medianos y pequeños no, y coño, ojalá que seamos capaces de poder hacerlo, ejecutar lo que tenemos en mente y ejecutarlo bien, ¿vale? Y fallaremos al principio, seguro que podemos fallar, pero con un propósito bien determinado, es decir, cómo podemos ayudar a nuestros partners a los casos de uso que nos planteen ellos con nuestra ejecución y capacidades. Muy interesante. Muy bien, nos iremos viendo este año, que está empezando 2026, que yo sí que creo que va a haber cambios muy importantes. Coincido contigo, yo sí que creo que va a haber cambios muy importantes, no solo en la manera de utilizar la IA con respecto al interior de la empresa, pero también creo que va a haber, y esto habrá que ver cómo evoluciona y será interesante también escuchar qué está pasando fuera y cómo lo ven fuera de España, con el individuo, con la IA,
que quiere comprar un coche, cómo se relaciona con la IA y el rol del portal que está justo detrás con las ofertas. Qué alternativas hay, etcétera. Y esa es la parte ahí que más me tiene mosqueado, porque más o menos lo que has explicado es lo que sería, vale, me meto la IA dentro de la empresa, pero fuera, el mercado que tiene IA a nivel de cada individuo, potencial comprador de coche, ¿Cómo hablan los agentes ¿qué de van a IA? hacer, qué van a hacer ellos o qué les harán las IAs a ellos cuando ellos decidan que tienen que ir a encontrar coche? Esa es la parte, para mí, más fascinante y al mismo tiempo Totalmente de acuerdo. incierta, muy Es decir, incierto. y estamos en una etapa de adolescencia de la IA, ¿vale? Está la Sí, IA en esta parte sí. oye, con un impulso tremendo, unas ganas tremendas, anclamos esa etapa de juventud de las personas, así lo hago yo como metáfora, pero se va a hacer mayor muy rápidamente y no está tanto en el conocimiento técnico y los prompts y cómo utilizas el LLMs, sino en cómo conectas en el ecosistema de tus partners. Ese es el... Totalmente. Esta es la parte que es la que... Yo creo que este año se resuelve y se ve algo ya, ¿eh? O sea, ahora mismo no, pero empezaremos a ver pautas, cambios de comportamiento. Yo sé que para vosotros la posición, por ejemplo, si tenías tráfico orgánico, aparece la IA y Google se defiende metiendo las piezas de la IA para defenderse de otras, bueno, de la pérdida de gente usando Google. Entonces ahora pues le pongo la IA, pero eso empuja hacia abajo el tráfico orgánico. Es como una cascada de consecuencias. Esa es una parte del problema, y la otra es que muchísima gente habla con el chat GPT de turno y las soluciones alternativas pidiéndole que le haga cosas. La pregunta, Edu, quizá es ¿cuántas visitas vas a necesitar para generar un lead y cómo va a cambiar eso, ¿no? Es decir, si yo me configuro un LLM para que me haga esas búsquedas automatizadas de vehículos de Audi A3 Sportback año 2023 en Bilbao, ¿cuántas visitas voy a necesitar para hacer un lead? A lo mejor son muchas menos. Sí. Y se pasa, o sea, son hipótesis que estamos, obviamente, testando todos los días. Es necesario generar... Y mi previsión a la velocidad que estamos yendo, Carlos, es que este año ya sabremos algo de lo que acabas de preguntar, que son preguntas difíciles de responder, porque necesitas alguna idea de cómo juega el individuo que tiene la IA en su mano cuando él quiere ir a buscar coche y cuál es el rol del portal y el rol de... Ya veremos. Otra pregunta, Edu. Yo soy más de hacer preguntas pero ¿cuántos leads es capaz de generar una IA para la venta de un coche? Es que te empieza a disparar a la IA y hace esos leads por el cliente particular y te hace 20, 25... A ver. O sea, tenemos que estar atentos a todo. No. Como lo veo yo, ahora daría para otro episodio. Como lo veo yo, hay una cosa que haya empezado en Estados Unidos y lo han hecho en otros sectores que eran más relacionados al e-commerce, que es pasarle el catálogo, ¿de acuerdo?, de productos a la IA para que desde allí puedas comprar una lámpara o puedas comprar un mueble o unas zapatillas. Eso lo han abierto en Estados Unidos los de OpenAI, pero han usado ya un estándar que por tanto ya lo harán open source y eso se podrá usar, que es la base, que en una de las categorías que dicen que van a abrir, una de ellas será automoción. Entonces, el que tenga un ChatGPT personal o que tenga una IA tendrá la oferta. Eso ya cambia las cosas, porque tienes la oferta con el precio y todo. Pues esa es la parte de esa de ahí, que es la que tengo más o menos claro que en los próximos 12 meses sí que sabremos muchísimo qué es lo que pasa. Porque eso no es un estándar cerrado, sino que es abierto. Es decir, si tú tienes, es como el feed de Google Vehicle Ads, es ese formato de feed. Vale, pues imagínate ese mismo formato, la misma manera de poderle decir a la IA que ahora mismo hay un Audi A3 en Madrid en venta híbrido. Y te dice, este lo tiene. Y eso no está corriendo ni en el portal ni en la web del cliente, está corriendo en el chat del... Correcto. Bueno, esa es la parte para mí más fascinante y al mismo tiempo decir, pero abriendo bien los ojos a ver qué pasa. Y creo que al final nos adaptaremos todos, ¿eh? O sea, no solo los portales, sino por ejemplo una empresa como Inventario Pro, o los propios concesionarios
con sus sitios web, etcétera. Todo eso serán adaptaciones que se harán. Yo creo que esta innovación y lo que es disruptivo en esta implementación de la IA es la velocidad a la que se está adaptando el usuario. Sí. ¿Sabes? Con esa penetración de ChatGPT, con esa parte de, oye, que están siendo, la curva de aprendizaje está siendo tan rápida, lo han hecho tan bien estos jodidos que dices que va muy rápido. Otras cosas, no, pero ellos, no puede ser más simple la interfaz, la experiencia de cliente, cómo está todo hecho para que no sea una penetración en unos segmentos de edad determinados, con unos early adopters. No, esto, mi padre utiliza ChatGPT. Ya, es que están muy cerca de dar el paso. Es como cuando empezaron a navegar por Internet determinadas generaciones y ahora es que ya ni se acuerdan que tuvieron que aprender. Bueno, pues pasará lo mismo con el tema de la IA. Muy bien, Carlos. Oye, una conversación muy interesante. Espero verte pronto en persona. Siempre es un placer coincidir contigo. Y felicidades por la trayectoria y los primeros meses de empuje dentro de Coches.com, que ya tenía una trayectoria muy consolidada, pero se nota el arreón que le estáis pegando. Y felicidades por los logros conseguidos. Yo creo que no son logros todavía, nos queda tantísimo, o sea, siempre soy un inconformista en ese sentido. Espero vernos pronto, Edu, offline o online, y poder contarte y actualizarte sobre de verdad impacto en nuestros partners. Claro Así que sí. Muchas gracias y nada. Gracias por venir a todos vosotros y todas vosotras. Gracias por escucharnos. Hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Nuestra misión es ayudar a negocios del motor a que tengan éxito aprovechando la potencia de nuestros productos. El mayor hub de anuncios de automóviles de España. Bots para automatizar e integrar tus datos. Webs especializadas en automoción y servicios de alto valor añadido para concesionarios y compraventas. Visita Inventario Pro para más información.